Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. La Asamblea Legislativa o la Asamblea Nacional está discutiendo el proyecto de reformas a la Caja del Seguro Social. La dinámica parlamentaria que se ha implementado, la cantidad de voceros que se han presentado ante la comisión a exponer sus puntos, pone en duda los tiempos para discutir esta ley, considerando que la Asamblea fue convocada a sesiones extraordinarias, además que estamos en el mes de diciembre particular por todas las celebraciones. Vamos a analizar este asunto aquí en el radar, añadido al tema de las finanzas públicas que no se encuentran en buen estado y que la situación del país para algunos empresarios es considerada mala. El mes de noviembre para algunos de ellos ha sido malo. Además de eso, las fuertes lluvias que han caído en las últimas semanas han afectado parte de la producción nacional. Vamos a estar hablando con los procesadores de leche y con los porcicultores para que nos digan cómo les ha afectado esto y las expectativas que se tienen para el fin de año. Amigos de todo el país, muy buenos días. Bienvenidos a Radar. Amigos, este tema de la Caja del Seguro Social se discute en la Asamblea Nacional. Y esta mañana con nosotros, ciertamente, hay que decirlo, el programa se graba viernes, queríamos tener diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea, pero ellos están en la Asamblea en este momento, escuchando a las personas que han ido a presentar sus propuestas. Así que hemos tratado de invitar a conocedores de la Asamblea. Ana Matilde Gómez fue diputada, José Blandón fue diputado mucho tiempo y conocen la dinámica parlamentaria y vista desde afuera en este momento. Yo creo que eso es lo que hemos querido traer un poco a colación y entender un poco lo que está pasando. Hay un periodo que se ha llamado de consultas, mucha gente va a hablar. Debo decir que en la conferencia de prensa del jueves, el presidente de la República se refirió en alguna forma a quienes estuvieron en ese periodo de consulta. De alguna forma, cada uno le pone el calificativo. Despectiva, mala forma. Antes de entrar a debatir la parte de la Asamblea, yo quisiera alguna lectura suya sobre esa parte de lo que está pasando en la Asamblea y la forma en cómo hubo esa reflexión. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a los televidentes. Bueno, yo creo que siendo la Asamblea el órgano por antonomasia más popular y más abierto, era lo lógico pensar que se iba a notar una cantidad importante de panameños que quieren expresar su sentir frente a la reforma de la Caja del Seguro Social, por lo importante que es el tema de la seguridad social. Cuando los ciudadanos empezamos a conocer el proyecto, evidentemente tiene que haber habido muchas alertas, porque yo creo que se ha desvirtuado en el documento. El proyecto 163 ha desvirtuado la concepción original de lo que es la seguridad social, que está muy relacionada a la protección y a la tranquilidad o la seguridad o el bienestar de un trabajador en su etapa de vejez o en las contingencias que pueden ocurrirle, y que la idea fundamental de una seguridad social en un país es que se prevenga los estados de pobreza y que haya una redistribución de la riqueza a través de la solidaridad. Eso no existe en el proyecto 163. Eso realmente, el concepto ha sido dañado por la propuesta que tiene una visión mucho más mercantil. Y yo creo que la Caja del Seguro Social, desde que se concibió, que no fue un invento de Panamá, y eso hay que tenerlo muy claro, desde que esto se concibió en el mundo hace 2 siglos, y después cuando realmente su mayor promotora, que es la Organización Internacional del Trabajo desde 1919, en el mundo entero, ha propugnado porque se comprenda que estos son derechos humanos. O sea, el tema de la seguridad social es un tema de derechos humanos y propende a la protección. ¿Qué hizo el proyecto 163? Una visión muy mercantilizada de la Caja del Seguro Social. Y es verdad, la Caja del Seguro Social es una entidad financiera, sí, pero con un propósito distinto al de una entidad mercantil. Allí no importa tanto si tú sientes que no estás ganando todo lo que podías ganar, aunque puedes hacerlo, porque estás dando bienestar o estás protegiendo a la población y evitando que caiga en pobreza frente a riesgos como la viudez, la orfandad, la enfermedad, la invalidez, el paro forzoso, discapacidad, toda una serie de circunstancias que pueden pasar en la vida
en el tramo vital de las personas. Entonces, era lógico que iba a ir mucha gente a anotarse. Por eso duele que el señor presidente trate a los ciudadanos panameños de locos y dice que él ahí nada más ha escuchado locuras, que él solo respeta al que sabe del tema. Si eso fuera así, él tendría que limitarse y solo hablar de derecho. Yo le recomendaría, porque si no le vamos a perder el respeto, porque él dice que solo se respeta al que sabe del tema que habla. Y los panameños que están yendo ante la asamblea, lo que están es como en un grito desesperado, citando a Cuauhtémoc, es un grito desesperado de, señores, no nos quiten algunas conquistas que se han logrado, porque el proyecto tiene varios retrocesos y algunas cosas confusas que realmente preocupan y que uno ya no sabe qué hacer, porque la asamblea también, por la dinámica que tú preguntas, uno ha visto, como el caso de la minera, por ejemplo, el contrato minero, cuántos panameños se anotaron y fueron a hablar y advirtieron de la inconstitucionalidad, de que el proyecto era leonino, etcétera. ¿Y qué pasó? La asamblea lo aprobó tal como estaba. Entonces, ahora es el mismo temor, las aprensiones que tiene el ciudadano, es que si uno se anota y va a hablar, ¿eso para quién es? ¿A quién le sirve? Yo se lo pregunto a José Blandón porque él se anotó y fue y habló. Sí. ¿Y no habló locura? Sí, sí. Yo lo primero creo que es importante poner en contexto que la Caja del Seguro Social es quizás de las instituciones públicas la más importante para la mayoría del pueblo panameño. Estamos hablando de que poco más de 3 millones de panameños como cotizantes, asegurados o como dependientes reciben atención de parte de la Caja del Seguro Social. Y como lo reconoció el propio presidente de la República en la reunión que tuvo con los partidos políticos, en la mente del panameño, cuando hablas del Seguro Social, no viene de primer punto el tema de las jubilaciones, viene el tema de la atención de salud, ¿no? Entonces, ir al debate y esperar que todo el que vaya al debate te vaya a hablar de cifras, proyecciones actuariales, cuando además hay una disparidad de la información. Todos los ciudadanos que están yendo ahí no tenemos la misma información que tiene la administración de la Caja del Seguro Social, ni siquiera tenemos las proyecciones en las que ellos se basaron para hacer su propuesta. Entonces, esperar que todo el mundo te vaya allá y te vaya a sustentar con números y financieramente y actuarialmente, mira esto, es absurdo. Entonces, sí hay que entender el sentimiento de mucha gente que ha ido allá a desahogarse y a plantear lo que es un poco, diría yo, como la sabiduría popular o lo que la gente piensa allá afuera. Y dice, a mí me hablan de un país donde se han robado cientos de millones de dólares, donde todos sabemos que en la Caja del Seguro Social también ha habido corrupción, donde el Ministerio de Economía y Finanzas, como lo señaló el rector de la Universidad de Panamá, señala que hay una evasión fiscal al año de 7.000 millones de dólares. ¿No? Y tú me estás señalando todo eso y que sabemos que esto es un país que, hombre, proporcionalmente hablando al resto de la región, un país rico, ¿no? Tenemos el mayor presupuesto de toda la región. Entonces tú me vienes a decir, hay que hacer una reforma, nos tenemos que sacrificar, pero siempre somos lo mismo lo que nos tenemos que sacrificar, los más pobres de este país y la clase media del país. Porque, por ejemplo, en el tema de la reforma es 3% para los empleadores, pero para los trabajadores independientes es 5% más. No es 3%, es 5% más para los trabajadores independientes. Entonces, tú no puedes esperar que todo el que vaya allá, reitero, te vaya a hacer planteamientos específicos, sustentados en números. Hay que entender el sentir de mucha gente que está yendo y hay que entender también. Allá hay intervenciones que han sido hechas desde la pura emoción y son las que la gente más está compartiendo. Y además un derecho ciudadano Las también. que la gente más está compartiendo, las que más virales se han hecho. ¿Por qué? Porque la Caja del Seguro Social también, digamos, está en el corazón de los panameños y en el sentimiento y la frustración de mucha gente. Me escribió alguien diciéndome, mira, ya están discutiendo el tema del Seguro Social, pero mientras tanto mi tío está aquí en el Chicho Fábrega y no le han podido hacer un examen. Y el día siguiente el señor se murió. Entonces, ¿cómo yo voy a ir allá a hablar con racionalidad y no voy a hablar con rabia de lo que está pasando en la Caja del Seguro Social? Entonces, el llamado al presidente de la República, el llamado al gobierno es que no nos apresuremos con este debate, a que aprovechemos esto para hacer docencia también a la población, porque también hay muchos malos entendidos con respecto a las finanzas de la Caja del Seguro Social.
y esta es una buena oportunidad también para aclarar todos esos malos entendidos. Y a la Asamblea Nacional, no cometan el mismo error del año pasado. El año pasado, por el tema de la mina, también abrieron el espacio para que todo el que quisiera hablar, hablara. Y también se fueron a recorrer todo el país a escuchar a la gente. Pero después no escucharon nada, aprobaron lo que les dio la gana. Y me gustaría cerrar este pedacito diciendo, que la Caja del Seguro Social, todos los tropiezos que uno puede pensar que ha tenido y el rendimiento que no ha dado, es porque no le han permitido a su parte financiera operar en el sector como operan los bancos y otras entidades. Los han limitado. O sea que no se puede decir que simplemente hay que hacer un cambio radical porque así como está no funciona. No funciona porque no ha funcionado a cabalidad, porque no le has permitido salir y poner en la calle su parte financiera, porque la Caja tiene su administración o la parte de gobernanza, la parte financiera y la parte de las prestaciones de salud. Y esa parte financiera ha sido muy injusta la forma como se le ha tratado, como se le ha impedido trabajar. Eso habrá que meterlo en la docencia, lo de todos los programas de la Caja del Seguro Social. Mira, doctor Ritter. Lo cierto es que esta experiencia que estamos viviendo ahora mismo, como la que se vivió también con respecto a la mina, es de alguna forma inusual en las democracias latinoamericanas. Es decir, que de pronto se abra un periodo en el que todo el que quiera ir pueda abrir. Creo que se inscribieron 500 o 600 641, personas, dice la lista. 641. Algunos no han ido, se inscribieron, a lo mejor se arrepintieron, a lo mejor les resultó algo, pero yo quiero ir. Y eso es bastante inusual. El problema que tiene una experiencia de esa naturaleza es que eso puede derivar en una frustración si se advierte o se dan cuenta de que nada de lo que dijeron ahí sirvió. O sea, es verdad, y yo comparto que no todo el mundo lleva una propuesta, sino lleva también no una propuesta, sino una protesta, una idea, una sugerencia, cualquier cosa que yo creo que es el objetivo de esta. Ahora, esto va a pasar durante la semana que cierra hoy, más toda la siguiente semana va a haber esto, y luego ya en la primera semana de diciembre habrá una gira nacional. En la experiencia de ustedes que participaron de esto, esto nos coloca cerca del Día de la Madre, más o menos, el final de la gira del interior, me refiero al interior. O sea, estamos ahora mismo... Yo diría que más, Jorge. Bueno, pues puede que más, pero yo tengo que hacerlo generoso para ver si de verdad, cuál sería la percepción o cuál sería el efecto de terminar una gira de esta naturaleza en el interior de la República y venir a votar para Navidad. Eso tiene un buen efecto, tiene un mal efecto, facilita la aprobación, porque ustedes tienen la experiencia de que las mayorías abrumadoras que ha habido en la Asamblea han aprovechado para aprobar los 31 de diciembre y cosas de esas, algunas leyes, o el último día de las sesiones. Basado en la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué efecto puede haber votar esta ley de la Caja del Seguro Social en la última quincena, llamémoslo así, en términos generales, la última quincena de diciembre, post Día de la Madre? Sí, Ana Matilde primero. Yo diría que tendría un efecto de fuegos artificiales. O sea, se prende el país. Votarlo en Navidad o votarlo en Año Nuevo va a ser, la gente va a sentir que es como un madrugonazo o como querer entorpecerle el ambiente que el panameño más o menos, de toda la presión de todo el año, siente que hay un poquito de distensión en Navidad. Eso para el que tiene algo que poner en su mesa. Pero para el que no, le da exactamente igual si es diciembre o si es Navidad o no es Navidad. Así que yo creo que los ánimos van a estar muy caldeados y la gente no va a aceptar que se vote en Año Nuevo ni se vote en Navidad. Porque no es, o sea, la importancia de la norma, la importancia del tema de la seguridad social, no es para que pase inadvertida en lo que yo tengo que meter el pavo. No sé si se acuerdan de eso, ¿verdad? Que uno va y mete el pavo en el agua. Bueno, nosotras las que cocinamos, uno está metiendo el pavo en el jamón y tienes que estar conectando radar para ver qué dijeron, o ponte allá para la noticia para ver qué. Eso no es lo que quiere el panameño. Uno quiere una discusión sosegada. Mira, han pasado 3 gobiernos incapaces, ladrones, hicieron lo que les dio la gana y patearon la pelota del Seguro Social. No les importó ni a Varela, ni a Cortizo, ni a Martinelli. No les importó.
Entonces ahora José Raúl Mulino está bien, inteligentemente lo ha hecho al principio de su gobierno, eso es bueno, y además hay que aplaudirle que como él no tiene un costo político alto, a ni título personal, digo, el que ganó las elecciones fue Martinelli, él ahora es que está capitalizando, ¿no? Así que él no tiene mucho que perder y su compromiso ha sido por su definición con un gobierno empresarial. Así que él tiene bien clara dónde están sus lealtades. Él no tiene nada que perder, él lo trajo, perfecto. Pero ¿por qué quieren en 2 meses resolver lo que no se ha hecho en 20 años? ¿Por qué el apuro? ¿Por qué tiene que ser así de presionado si apenas hay personas que apenas están pudiendo leer el proyecto? Porque es un documento que tiene 94 páginas, más de 120 artículos. Sí. Yo creo que que no está bien. Yo creo que esa presión va a resultar en contra del documento. 210 artículos. 210 artículos. Mira, el mismo proyecto de ley dice que entra en vigencia lo que se apruebe el 1 de marzo del próximo año. Yo no veo cuál es el apuro de aprobar eso antes del 31 de diciembre. A mí lo que me preocupa es que aquí con el presidente hay que atender más a sus hechos que a sus discursos. Eso también es porque en el tema del presupuesto general del Estado, que es el antecedente más próximo, ellos presentaron tarde el presupuesto general del Estado y después le exigieron a la Asamblea que lo tenía que aprobar antes de que finalizara la sesión ordinaria, porque él no iba a convocar a sesiones extraordinarias. Entonces, cuando eso bien se pudo haber discutido en sesiones extraordinarias, el presupuesto de este año se aprobó en diciembre del año pasado, en sesiones extraordinarias. O sea, que eso no era imposible hacerlo, pero él se empecinó que tenía que aprobarse en octubre. Entonces, que no se vuelva a empecinar en que esto se tiene que aprobar antes del 31 de diciembre, porque entonces yo sí pienso que va a haber un enfrentamiento en las calles, porque de nada sirve haber estado haciendo todas estas consultas si después, como lo dice el reglamento que ha propuesto la Comisión de Trabajo, tú vas a discutir en un solo bloque una ley, un proyecto de 210 artículos que trata los temas administrativos de la caja, los temas de enfermedad y maternidad, los temas de invalidez, vejez y muerte, que además son temas bien densos todos, o algunos de ellos financieros, otros jurídicos, pero todos son temas complicados, en donde aquí una palabra, hay artículos que lo que cambian es, en vez de decir y, ponen o. Pero eso es mucha una gente gran no diferencia. Lo está viendo. Entonces, hay una discusión muy de fondo, porque como ha mencionado Ana Matilde, incluso hay todo un planteamiento ideológico sobre el tema de la caja del Seguro Social. Ahí estaba hablando, pareciste, hay un principio de la caja en la ley actual que dice que el carácter público de la institución. Ahí la institución es de carácter público. Ahí están cambiando a decir el servicio público de la institución. Entonces, aquí lo que estaba hablando es que una institución que puede ser pública o privada que está dando un servicio público. Son dos cosas muy distintas. Es que hay muchas trampitas reitero, hay todo un planteamiento ideológico de tercerizar la caja. Por ejemplo, la caja puede dar préstamos. Puede dar, no es que está obligada a hacerlo. Puede dar préstamos, me acuerdo de la ley. Lo están eliminando. ¿Por qué? No, porque eso no es una función de la caja. Eso es del sector privado. Entonces, nuevo, hay una especie de propuesta libertaria aquí con respecto a la caja del Seguro Social. Mercantil. Y que hay que entrar a discutirla más a fondo. Claro. Entonces, la propuesta nuestra es, y lo planteamos el día que fuimos a la Asamblea, no discutan esto en un solo bloque, discútanlo en varios bloques, no todos lo planteamos, por lo menos 5 bloques. De ese tiempo para hacer una discusión. Y yo le voy a dar un antecedente, estimado amigo Ricord. Ritter, perdón. En el debate de la reforma tributaria en el 2009-2010, donde se aumentó del 5 al 7% el ITBM, que era un tema también bien conflictivo. Quien habla era el presidente de la Comisión de Hacienda. Nosotros discutimos, no solamente abrimos el periodo de consulta, que fue todo el que quiso ir, nosotros discutimos el proyecto artículo por artículo, todo el proyecto de ley. El ministro de Economía, Alberto Vallarino, estaba desesperado. ¿Tú qué estás haciendo? Vamos a ver este bloque. No, vamos a discutirlo artículo por artículo. Todo el que quiso hablar de los diputados habló en cada artículo. Lo que nos iba a tomar 2 días, nos tomó 5 días. Pero cuando eso se aprobó, no hubo cierre de calle,
hubo felicitación de todos los medios de comunicación de la manera en que se había llevado el debate. Quiero ¿Qué irme al tema precedentes ese hay? de la discusión, porque usted, por ejemplo, vaticina, si se aprueba en la última quincena, pues metiendo el pavo en el horno, una explosión social, pero eso depende si no gusta la ley. O si, digamos, No. si hubiese una ley buena, en teoría no importa cuándo se Bueno, apruebe. ok, O es un tema de la pero- forma, es decir, no se discutió, no me importa que sea buena, no se discutió, No. voy a protestar. No. No se pregunto, ¿no? Sí, no es solo la forma, también es el fondo. Coincido con todos los que señalan, y yo me suscribo a eso, que la ley necesita ser mejorada, porque esto rompe con el concepto de seguridad social tal como lo debemos defender, porque esas son conquistas alcanzadas. Y además, que estas letritas pequeñas, o sea, tiene muchas como trampitas, ¿no?, de cosas que han enredado en el proyecto, necesitan un debate sosegado. Obviamente ningún debate en la Asamblea puede ser desapasionado porque es político, eso uno lo puede entender, pero en la medida que la metodología contribuye a no estar contra presión, o sea, si la presidenta Dana Castañeda no le aprueba el viaje o lo que ha pedido la comisión para hacer el periplo al interior, que se calcula debe estar terminando el 27 de diciembre, imagínate. Quedarían 3 días para aprobar lo que sea que traigan del interior, si es que no quieren tratar a las personas del interior como inferiores a los de la capital. Porque yo me pregunto, ¿por qué si aquí pudimos anotar, se pueden anotar e ir a hablar, al interior tú nada más le vas a ir a aplicar, a contar lo que tú quieres? No, tú tienes que abrir listas y escuchar a la gente también. Si eso es así, y tal como ellos lo tienen calculado, no regresarían del interior hasta el 27 de diciembre. Explícame en cuánto tiempo van a recoger todas las propuestas de modificación. Yo pensaría que solamente con el tema de la gobernanza, todo lo que tiene que ver con el gobierno de la Caja del Seguro Social, hay que mejorarlo porque se queda la misma inoperancia que hay ahora de los miembros de la Junta Directiva que no han servido para nada. Eso habría que mejorarlo al modelo, por ejemplo, mi propuesta, al modelo cooperativo, con comité de vigilancia, comité de crédito, tener gente que esté como por encima, no los mismos miembros con sombreros distintos. Y otra propuesta, que saquen todo lo laboral de la Junta Directiva y lo vea como lo hace el canal, doctora. Ahí hay una Junta de Relaciones Laborales, que es gente que no responde ni al director y que está por encima de él para ver todos los temas laborales. Y esa fuerza laboral es de más de 35,000 personas. Bien se merecen una junta junta laboral de relaciones laborales, por ejemplo, por mencionar algunas cosas. Yo quiero irme un poco al tema político. Yo creo, doctor Ritter, usted fue un poco generoso, pero yo también coincido en que los tiempos quizás no dan como para antes del Día de la Madre. Pero quiero irme al tema político. Yo he escuchado posturas, por ejemplo, del PRD que no está de acuerdo con este proyecto. El Partido Panameñista, usted también tiene sus observaciones sobre este proyecto, pero hasta el día de hoy, en la dinámica parlamentaria, la propuesta de gobierno ha contado con el apoyo de los votos del PRD, del Partido Panameñista y de Cambio Democrático, que no son RM. ¿Qué pasa ahora cuando el propio PRD ha dicho que no está de acuerdo, por ejemplo, con esta propuesta? En política, ¿no? Entremos ahora a la parte esta del análisis político parlamentario. Bueno, mira, yo creo que va a depender mucho porque esto no es cualquier tema, ¿no? Una cosa es el presupuesto general del Estado, la Junta Directiva de la Asamblea. El tema, reitero, la Caja del Seguro Social, que representa un salvavidas importante para más de 3 millones de panameños, en temas de salud y en temas de jubilación. Yo creo que los diputados van a tener que reflexionar mucho cómo van a emitir su voto. En este caso, hablando del Partido Panameñista, nosotros sí vamos a convocar al Directorio Nacional para emitir, digamos, una línea de partido con respecto a la votación. No lo hicimos el día que nos reunimos, porque apenas habíamos recibido el proyecto de ley el día anterior. Y sí quiero decir, hay cosas positivas en el proyecto, no es que todo lo que está ahí es negativo, pero sí hay temas que, por decirlo menos, requieren mayor debate y una mayor explicación de parte de quienes lo están proponiendo para poder tener una opinión de si se justifica o no se justifica la reforma que se está haciendo, porque para decir, por ejemplo, lo de gobernanza que mencionaba Ana Matilde, yo estoy de acuerdo que la Junta Directiva en la ley actual tiene demasiada fuerza y se intromete en cosas que no se debe entrometer, como es el tema laboral. Pero la propuesta, a mi juicio, se ha ido al otro extremo. O sea, si la Junta Directiva tiene mucho y demasiado poder aquí, ahora le están dando demasiado poder discrecional a una sola persona, que es el director de la Caja del Seguro Social. Entonces, aquí hay cosas en las que
Yo pienso que hasta el propio gobierno tiene que reflexionar y ver si esa propuesta es la que más conviene. Y por lo menos el presidente, cuando se lo planteamos, el tema de gobernanza, él reconoció hasta públicamente, hay unos planteamientos que hizo Blandón y que hizo Lombana que no había tomado en consideración y que sí vamos a discutir. Entonces, dense el tiempo para hacer ese debate. Si aquí quieren meter la cosa como hicieron con el contrato, así, consulta y 2, 3 días aprobamos primero, segundo y tercer debate, como hicieron con el contrato minero, y en el tú debate, sabes, ya José, son responsables de lo que va a pasar. hay algo que no estamos previendo y es la posibilidad de que la comisión decida abrir subcomisiones y agarrar lo financiero, Con una subcomisión. el gobierno, la Ahora, gobernanza y todo lo que es prestaciones médicas y verlo con sus propios asesores después que hayan escuchado a todo el mundo. Si eso fuera así, esto es imposible tenerlo el 31 de diciembre. Este es un tema en algunos aspectos muy técnico y la Asamblea es un ente político. ¿Qué pasa si la Asamblea, como soberana que es, decide agarrar el proyecto? Tú sabes que la edad de jubilación no la voy a subir a 65, se queda en 62. Puede, aporrean la mesa, votaron y decidieron eso, Es su facultad. que es su facultad, pero no hay una corrida que alguien me diga, bueno, hazme el cálculo subiendo 4% al empleador y digamos, bueno, que los empleadores paguen, vamos a ponerle 10% y no aumentamos la edad de Sí, jubilación. pero Que alguien haga una corrida y diga, bueno, si esto se hace, te da este número o no te da este número, o al revés, o la Asamblea por quedar bien dice, no aumentamos la edad de jubilación y se va la ley así y eso creo que técnicamente o matemáticamente no va a resolver el problema de la Caja del Seguro Social y vamos a salir con una ley por gusto. Yo tengo una duda con respecto a esa propuesta del aumento de la edad de jubilación, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando en el 2005 se elimina Usted estaba en esa discusión. el concepto integral de solidaridad y se crean las cuentas individuales y dejan sin piso a los últimos que quedamos en el sistema de beneficio definido, porque eso es lo que está pasando. O sea, en realidad, el problema se adelantó para los de beneficio definido, porque todo lo que nosotros hemos cotizado ha sido para pagar la jubilación de los que hoy en día están jubilados. Entonces yo no tengo nada, en ninguna cuenta a nombre de José Blandón, a pesar de los casi 30 años que he estado cotizando. Entonces, ¿qué pasa? Al decir ahora, nosotros vamos a pasar 966 millones y los que son de los últimos 7 años, todos ustedes se van a jubilar con el beneficio con la ley definido vieja, y con la ley vieja, con los 62 los hombres, 57 las mujeres. Y de los hombres de 55 años para abajo y las mujeres de 50 años para abajo, todos pasan a cuenta individual. Entonces, en realidad, ¿cuál es el problema con la edad de jubilación? En el sentido, ¿por qué la tienes que subir? Y además, la cuenta ¿por qué la tienes que subir si la cuenta es individual? Y además, pregúntate ¿por qué la si tienes que subir? esa explicación yo no la he escuchado. Porque yo entendería que tú me dijeras que a los de beneficio definido nos tienes que subir la jubilación. Pero ¿por qué le tienes que subir la jubilación a los de las cuentas individuales? Que encima todavía Entonces, ninguno se va a jubilar. explícame eso. Y además pregúntate por qué esa partición no resulta inconstitucional. O sea que también hay debates de fondo que hay que hacer. Volviendo al punto, todo va a depender de cómo se comporte la Junta, el presidente de la Comisión de Salud, que es Cambio Democrático. En teoría, él no es RM. Evidentemente, José Raúl Mulino puede tener 2 o 3 votos fijos en esa comisión. Los demás no son votos fijos. Y la comisión es perfectamente autónoma en sus decisiones en cuanto a cómo va a llevar este debate y dónde va a parar. O sea, qué es lo que va a hacer. Sí. Así que yo pensaría que ahí, ahora sí, política... ¿El diputado Cedeño no es el presidente? Alain Cedeño, sí, él es Cambio, Democrático. Sí, fue el primero en inscribirse en no, RM. De hecho, fue el primero en inscribirse en RM cuando se creó el partido. Entonces, bueno, pero él ha tenido unas participaciones públicas que hay que escucharlas. Sí. Él no está siendo un notario del Ejecutivo. Es que ya ha dicho que no dan los tiempos también. No en el ánimo de meter cizaña ni nada, pero analizando el tema político. O sea, hay evidentemente una ruptura, por decirlo así, en la relación entre el presidente Mulino y el expresidente Martinelli. Si tú ves las declaraciones de Martinelli, no pareciera que él está 100% a bordo de la reforma que está, y yo pienso que no necesariamente porque esté en desacuerdo con la reforma, sino que él no va a estar de acuerdo con nada del gobierno mientras no le resuelvan su problema jurídico. Se me acabó el tiempo, pero yo le tengo que preguntar a Ana Matilde Gómez por el tema de las hipotecas de la Caja del Seguro Social, porque me comprometí a preguntárselo también. ¿Usted quería hablar de eso? Bueno, decir es que, y ya lo hemos mencionado, es una canallada quitarle a la Seguridad Social la posibilidad de proteger o de propender
a darle un estado de situación mejor a los jubilados al darle unos préstamos en condiciones mejores. No es cierto, todavía no nos han podido convencer de que eso es pérdida. Si fuera pérdida, ¿por qué están los bancos y las financieras todos haciendo toda clase de propaganda para que vengan los viejitos y los jubilados? Nosotros somos usted negocio. mete los papeles de jubilación y en la tarde alguien llamando, le sapea de la Caja del Seguro Social a los que prestan mira, plata. Y que ese es otro elemento en la ley. ¿Por qué han metido al Ministerio de Seguridad Pública entre las entidades a las que se le puede compartir información? Yo esa parte no la entiendo. Son letritas pequeñitas que están allí. O sea, esa reforma hay que mirarla con cuidado. ¿Por qué sacan las gaseosas? Si tú dices que no tenemos plata, y de acuerdo a Dichter y Neira, la gaseosa es la bebida más vendida, está en todas las carretillas del supermercado, la gaseosa. ¿Por qué la quitas de allí como una fuente de ingreso? O sea, mira, hay mucho que debatir. Yo le pediría a los diputados que se empoderen de esto y que recuerden que a quienes le prenden el rancho cuando llegan a sus comunidades es a los diputados, no es al presidente. El presidente está lleno de escoltas, él no va ni por allá. Pero la gente le va a reclamar es a los diputados como este proyecto sea peor. Yo no creo en rechazar por rechazar. Yo creo que esta es una buena oportunidad para darnos la mejor seguridad social que nos merecemos. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana en El Radar. Voy a la pausa y enseguida volvemos. Amigos de todo el país, esta semana, y bueno, en las semanas anteriores y en las semanas por venir, se va a seguir hablando del tema de la Caja de Seguro Social. Pero entre toda la discusión se ha dicho que el tema de la Caja del Seguro Social es un tema económico. En la propia institución y en la propuesta, el gobierno tiene que hacer unos aportes importantes. Y entre los economistas, por ejemplo, Ernesto Bazán, que va a estar con nosotros esta mañana, que está con nosotros, nos ha dicho de dónde va a sacar la plata el gobierno, considerando que ha sido un año malo, para eso los empresarios también lo piensan. La recaudación está por debajo de lo esperado y en general hay muchos sectores económicos que se han quedado esperando el chen-chen. Buenos días, comenzamos. Buenos días. ¿Qué piensa Ernesto Bazán con el tema de esta situación del dinero para después, un rato más adelante, adentrarnos en lo que se puede en el tema de la Caja del Seguro Social? Bueno, yo diría que tenemos que enfocar el problema económico del país desde, digamos, de manera conjunta e integral. No solamente las finanzas públicas, sino también el déficit de pensiones. Las dos cosas van juntas, van de la mano. No podemos resolver uno sin haber tomado en cuenta el otro. Por un lado, tenemos un déficit fiscal histórico, más de 6.100 millones de déficit a septiembre. Jamás habíamos tenido un déficit fiscal en 9 meses, ni siquiera en un año, ni siquiera en el año 2020 de la pandemia, en que se cayó la recaudación, los negocios cerraron, se dieron muchos subsidios. Ni siquiera en ese año tuvimos un déficit de 6.000 millones. Ahora lo tenemos a septiembre, que ya superó los 6.000 millones, 7% del PIB. Y tenemos el déficit de pensiones, que en dinero de hoy es más o menos 80.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Esos son los fondos que se requieren para cubrir todas las pensiones en donde el dinero no alcanza. Entonces, en ese contexto llega la reforma a las pensiones y bueno, desafortunadamente esta reforma no llega a ser sostenible. Eso hay que decirlo claramente. ¿Por qué? Lo que está planteado en la ley en este momento... Lo que está planteado no es sostenible. Nos va a traer un problema en el año 2040, 2045 más o menos, ¿no? Vamos a volver a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque no resuelve el problema de fondo, que es el dinero para cubrir las pensiones que tenemos que pagar. El déficit no lo resuelve. El Estado va a aportar más o menos 300 millones del canal y más o menos se estima alrededor de 900 millones por mejor recaudación de impuestos. Pero en un Estado en donde tenemos déficit fiscal, en una situación deficitaria, el Estado no tiene recursos para aportar dinero fresco. Lo que el Estado va a tener que hacer es que se va a tener que endeudar. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que se va a cubrir el déficit de las pensiones con deuda. Por lo tanto, no es sostenible. Lo que se tiene que crear son nuevas formas de ingresos, ¿no? Para lo cual hay muchas alternativas, sobre todo de medidas no paramétricas, tratando de afectar lo menos posible el bolsillo del panameño, incluso el bolsillo del empresario, porque aquí se habla mucho
del trabajador, del empleado, pero también es cierto que el empleador está muy afectado. Estamos viviendo una época realmente de crisis, con una inversión extranjera directa récord, un nivel de desempleo récord y una tasa de desempleo que está una tasa de informalidad que está en el 47.4%, ¿no? Entonces, los momentos no son buenos, son momentos de incertidumbre y el panorama no se presta para atraer inversión. Lo que tenemos que hacer es revertir esa situación, arreglar las finanzas públicas, menos gastos, menos exoneraciones fiscales, mejor recaudación y crear nuevas fuentes de ingresos para el déficit de pensiones que no vengan de el empleado o el empleador, que son las famosas medidas paramétricas. Entonces, por ejemplo, una de las medidas que ya estamos conversando y lo hemos planteado sobre la mesa es una contribución de 1 centavo por cada transacción bancaria de $10. Eso es muy poco para el que transacciona $10 o para el que transacciona el monto que sea, porque se le calcula la proporción, pero en volumen nos asegura aproximadamente $500 millones anuales que nos permite cubrir una pensión mínima de por lo menos $360 ajustables. Ok, si el Estado tuviera más plata, el Estado tuviera superávit, etcétera, puede poner plata Correcto. para el tema de pensiones, Correcto. pero el Estado no tiene plata, sino todo lo contrario. Exacto, entonces va a tener que endeudarse. Ok. Quiero irme al tema. Franklin Martínez es de la Unión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la UNPYME. Y el año pasado, en noviembre, y después estuvimos en este programa conversando, noviembre fue un año malo. Malo porque estaban las protestas, etcétera, pero se consideró un noviembre malo. Estamos en noviembre de nuevo, Franklin Martínez, y usted me dice que resulta que noviembre sin protestas también está malo. Definitivamente tenemos que hacer algo de historia. Cuando la pandemia vino, nosotros perdimos el 40% del parque empresarial. Era un parque saludable que tenía empresas con 15, 20, 25 años. En este momento, después de los acontecimientos que se dieron en junio, julio del 2022 y en octubre, noviembre del 2023, perdimos 20% más del parque empresarial. Ahora tenemos un parque empresarial que es del mismo tamaño del que teníamos antes del 19, pero con empresas de 2, 3 años cada una. Estas empresas cruzan por el Valle de la Muerte, que es donde es la inversión inicial, donde tú te consolidas como empresa y que la gran mayoría de los costos hace que sea muy difícil tener beneficios. Sin embargo, nosotros rescato la palabra de incertidumbre. La incertidumbre que se está dando en este caso con las medidas que se están tomando en la Caja del Seguro Social hace que la empresa micro ya esté despidiendo gente. Nosotros estamos permanentemente monitoreando el sector y vemos cómo se están dando medidas que no son ni caja, ni seguro, ni social, mucho menos social. Entonces, este tipo de medidas que se están tomando hace que las personas, preveyendo lo que le va a venir, empiezan desde ya a despedir personas. Y con una tasa de 4.8% de informalidad, los números no son agradables para el fin de año. El cierre se presenta peor que el año pasado. Sin las huelgas, o sea, sin las protestas en la calle y sin los cierres. No hemos cerrado, no hemos visto cierre de calle, no hemos visto protestas en las calles. Sin embargo, la economía no se está movilizando a la velocidad que se debería mover o a la que se espera en el sector de la micro y de la pequeña empresa. Trayendo el tema de la Caja de Seguro Social, esos 3 puntos porcentuales como empleadores, y lo digo 3 puntos porcentuales porque la gente habla del 3% y o sea, no es lo mismo 3 puntos porcentuales que 3%, eso es algo de matemática después, pero ¿qué tanto sienten ustedes puede golpear esto al sector? El tema más que nada es de la fragilidad de la economía de la empresa micro. Tenemos que entender que la empresa micro es eminentemente familiar. Cuando se hacen las medidas paramétricas, cuando se hacen los despidos, tú no puedes despedir al hijo, no puedes despedir a la yerna, no puedes despedir al suegro, porque la gran mayoría de las empresas, que son más del 75% de las empresas familiares, son micros. No podemos perder de vista que más del 82% de las decisiones que se toman en esa empresa son tomadas por las mujeres panameñas. Entonces, el concepto social que debe tener la Caja del Seguro Social no está siendo contemplado. De hecho, todos y cada uno de los panameños tenemos que hacer nuestro aporte para el beneficio de la Caja del Seguro Social, pero ese aporte tiene que ser el resultado de medidas que beneficien a todos. De nuevo, la incertidumbre que tenemos en este momento a nivel nacional está haciendo que ya se estén dando despidos en las empresas micro, en las empresas familiares y sobre todo, subir del 4.75 al 7.75 se dice fácil, pero eso no es posible, porque cuando yo tengo que subir los costos,
de los productos o servicios que yo presento, automáticamente voy a perder clientes. Y cuando yo pierdo clientes, porque la gente por fidelidad se va a ir al precio más barato. No es posible que nosotros subamos nuestros precios porque nuestros productos y servicios que se otorgan son en volumen, son de empresas micros. Recordemos que es una facturación de menos de $150,000 al año. Doctor Ritter. Ernesto, el presupuesto de la Nación tiene ahora, no tiene incluido los aportes que tendría que hacerse si la ley se aprueba tal como está, no solamente en la parte del aporte directo, sino también como empleador, que es el Estado, que le agrega varios 150, 160 millones de dólares más. Pero me llama la atención que en esa contabilidad hay 300 millones de la Autoridad del Canal de Panamá, de los aportes del Canal de Panamá. Pero yo entiendo que esos aportes de la Autoridad del Canal de Panamá están ya presupuestados para gastarse en otra cosa. O estos son 300 millones de dólares adicionales que espera recibir de la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Cómo es? Interesante la pregunta. Bueno, esos 300 millones de dólares es lo que debería haber ido al Fondo de Ahorro de Panamá. Cuando se hizo la modificación a la ley de responsabilidad social fiscal, entonces se le quitó la presión o la obligación al Estado de que hiciera ese aporte. Es un monto aproximado de 300 millones, entonces el Estado por 3 años no va a estar aportando, ¿no? Entonces esos quedan ahí flotando. Ahora, pero en la práctica, ¿qué sucede desde el punto de vista económico cuando se aporta al Fondo de Ahorros de Panamá? La deuda de Panamá se calcula como deuda neta, la que usan las calificadoras de riesgo, la que se usa, digamos, en el cálculo, en las métricas financieras, es la deuda de Panamá menos el Fondo de Ahorro de Panamá. Siempre se hace esa diferencia. Entonces, cuando esos 300 millones dejan de ir al Fondo de Ahorros de Panamá, en la práctica lo que termina pasando es que si se usa para los gastos fiscales, termina incrementando la deuda. Eso es muy interesante de poder analizarse. A diferencia de lo que serían, digamos, los 900 millones por nuevas fuentes de ingresos por reducción de elevación. Eso sí sería nuevo. Pero cuando estamos en un déficit de 6.000 millones de dólares, si pudiéramos reducir la evasión en 900 millones de dólares, igual vamos a terminar en déficit, igual vamos a terminar financiando ese aporte con deuda. Pero es que en esos aportes tenían muchos años en no hacerse. De hecho, el ministro Alexander, antes de concluir el mandato, trató de colar una ley autoperdonándose, o sea, un autoindulto. Sí, los aportes que no hizo el gobierno. Los aportes que no hizo los perdonaba y obligaba a los próximos gobiernos a aportar 200 millones de dólares más anualmente. O sea que eso no es realmente un dinero que se está sucediendo, sino un dinero que nunca lo han puesto. En alguna época sí se aportó, luego se dejó de aportar. Y la época en que se dejó de aportar fue la época en que en la práctica, por dejar de aportar, nos endeudamos más, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, el fondo del asunto. Al sumar y restar en la ecuación, lo que pasa es que si no se aporta al fondo de ahorro, entonces el país se termina endeudando. Quiero traer algo de lo que mencionaba Franklin. Si vamos al registro de empresas en el Ministerio de Comercio, a lo mejor nos sale que son las mismas hoy que las que teníamos en el 2019, pero no es lo mismo empresas de 15, 20 años establecidas que a una empresa que nada más tiene 2, 3, 4 años. Y él habló, ¿cómo le llamaste? El Valle de la Muerte, a ese momento de la empresa que está empezando haciendo las inversiones. ¿Cómo llegan ustedes ahora? A ver, perdimos grado de inversión, riesgo, que nos cambiaron la calificación, que aumentaron los puntos de interés. Sí. Cuando llega una pyme, a pedir plata o línea de crédito, ¿qué va a pasar? Sobre ese punto en particular tengo que establecer que no existe ningún programa, producto o proyecto para tratar diferenciadamente a las micro, a las pequeñas o a las medianas. Nosotros cuando nos presentamos a una entidad bancaria tenemos que presentar
los mismos requisitos, tenemos que tener el mismo tiempo, los mismos intereses que cualquier empresa. Entonces, al no haber un trato especializado ni ningún producto específico, a pesar de que hay bancos que se llaman bancos de microempresas, no es cierto. No existe ningún programa a nivel nacional para hacer préstamos específicos para el sector de la micro. Nosotros hemos hecho ingentes llamados para que, así como se ve a las casas, las hipotecas, existe el Banco Hipotecario Nacional. Así como se ve a las vacas, al agro, existe el Banco de Desarrollo Agropecuario. No existe a nivel nacional, dentro de la estructura gubernamental, un banco de fomento y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que es importantísimo y es necesario. Bueno, voy a hablar un poquito de las MIPYMES, tocando el tema de Franklin, si me permite. Digamos, yo pienso que no se puede reactivar las MIPYMES si no se reactiva la economía. No se puede. ¿Ok? Entonces, es parte de un todo y hay que reactivar el todo. Y eso lo hacemos con confianza y con inversión. Este escenario que tenemos nos está dejando, el año pasado la inversión extranjera directa fue del 2.7% del PIB, pero en el año 2011 era 12.8%. ¿no? Teníamos el liderazgo en Latinoamérica. Entonces, estamos en una situación en donde, y de ese 2.7%, yo calculo que más o menos la mitad es de empresas que ya están y que están reinvirtiendo. Entonces, en buen panameño, no están llegando nuevas inversiones al país. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, ¿por qué? Han pasado muchas cosas. La inversión extranjera directa fue más o menos 9% en promedio hasta el año 2015 y a partir de ahí ha bajado como algo de un 4,5%. Entonces, en promedio, pero está ahorita en un punto bajito. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Hay que analizar cuál es el porqué para ver qué medidas se puede tomar y poder ser un país, volver a ser un país atractivo para la inversión. Bueno, primero, el periodo 2007-2015, que fue el periodo del auge, tuvimos megaobras, ¿no? La ampliación del canal, la cinta costera, el metro de Panamá. Entonces, esas megaobras trajeron mucha inversión. Y hoy en día, por la situación fiscal, no estamos en mucha capacidad de poder endeudarnos, lamentablemente. Entonces, número uno. Número dos, tuvimos situaciones externas que afectaron la reputación y la credibilidad del país. Panama Papers, nos incluyeron en Gafi porque nos habían sacado de Gafi y nos volvieron a incluir en Gafi. Y ahora nos vuelven a sacar, ojalá que no nos regresen a la lista, ¿no? Tuvimos la incorporación del grupo WACE, un grupo importante en, digamos, la lista OFAC. Todas esas situaciones afectan el atractivo del país, ¿no? Y hoy en día tenemos un tema adicional, que hemos perdido el grado de inversión y que estamos ante las amenazas de déficit, el déficit fiscal y el déficit de pensiones, que se llama déficit actuarial. Entonces, ¿cómo piensa el inversionista? El inversionista dice, yo no quiero irme para un país que va a tener crisis económica, crisis de las finanzas públicas, porque en la primera oportunidad que tengan van a subir los impuestos. Entonces, yo no quiero estar en ese ambiente de incertidumbre, como decía Franklin, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos señores este país está necesitando dinero. Entonces, no quiero ser el que invierte y después le dicen que su tasa de impuesto está subiendo. Correcto. ¿No? Entonces, por eso es muy importante arreglar las finanzas públicas, reducir gastos, reducir exoneraciones, reducir la evasión y también presentar una propuesta para reformar la Caja de Seguro Social, pero que sea sostenible. Esta propuesta resuelve la liquidez del gobierno porque toma los fondos, los expropia, para decirlo concretamente, expropia los fondos del subsistema mixto, los pone todos en una bolsa y se acabó el problema de que no hay dinero para pagar las próximas pensiones de los próximos años. Pues los próximos 5 años el gobierno va a tener la liquidez para pagar las pensiones. El problema va a ser que cuando esos muchachos que están actualmente en el subsistema mixto se jubilen, esos fondos ya fueron utilizados. Entonces es una propuesta que no es sostenible y el inversionista no es tonto. El inversionista se da cuenta, identifica los riesgos y dice, mejor me voy para otro país. Y el tema, quiero hacer un paréntesis cuando usted habla de inversión extranjera y el porcentaje que eso representa en el PIB y en la economía. Si esa inversión extranjera realmente, no sé llamarla de calidad o que permee, ¿a qué me refiero? O sea,
aquí había un banco panameño y llegó una empresa colombiana y compró el banco panameño. No sé, 200 millones de dólares. He dicho, no, pero el banco ya estaba ahí, las sucursales ya estaban ahí, los empleados ya estaban ahí. Llega otra empresa cervecera y compra una de las cervecerías acá, pero la planta de la cervecería ya estaba ahí, los camiones ya estaban ahí, los empleados. O sea, ¿realmente esa plata entra al sistema o solo es un número en la contabilidad cuando decimos inversión extranjera, cuánto representa del PIB, cuando no se construyó un edificio nuevo, no se contrató gente nueva? Sí, a ver. No siempre es dinero fresco que entra, ¿no? Como los ejemplos que has dado, o cuando hay una reinversión. O sea, cuando hay una reinversión, o sea, no necesariamente es dinero que viene de afuera, ¿no? Pero es un índice que le da un mensaje a los inversionistas que están buscando dónde, digamos, establecerse. Cuando el índice es muy bajo, el inversionista dice, bueno, aquí no están invirtiendo, ¿no? Entonces, debe haber algunas razones y es más probable que el inversionista se asuste. Cuando ese índice es alto, cuando Panamá estaba en el boom en que estaba, todos querían venir a Panamá, ¿no? Entonces, es un efecto, digamos, contagio que termina siendo importante para las decisiones de inversión, más en el contexto en que tuvimos una reducción de la calificación, en donde perdimos el grado de inversión y estimo yo que van a seguir llegando nuevas noticias de las calificadoras que nos siguen bajando la calificación porque los escenarios que ellos habían previsto no se están dando. Para este año se esperaba un 2% de déficit fiscal y ya estamos a septiembre en un 7.14. Eso se puede reducir porque falta el aporte del Canal de Panamá que llega en los últimos meses. Pero también falta el pago a los proveedores del Estado, que es bastante dinero. Entonces, al final, en términos netos, eso se puede reducir un poco, pero igual probablemente va a estar por encima del 6%, ¿no? El tema que usted ha rescatado, la incertidumbre. Las MIPYMES no se fijan en grado de inversión. Absolutamente. Las MIPYMES no se fijan en listas del GAFI, listas grises. Las MIPYMES son locales, como dijiste, familiares. ¿Cómo votas al suegro? ¿Cómo votas a la cuñada? La empresa, y el 96% de las empresas son MIPYMES, ¿no? Y precisamente de eso se trata. Es que nosotros somos las empresas que día a día prestamos los servicios, desarrollamos las obras de la cotidianidad. Y esta cotidianidad no hace que el empresario de microempresa tenga informes financieros, no tenga manejos de listas GAFI, no tenga informes de inversión. Lo que sí es cierto es que tenemos una percepción, y esa percepción es negativa en este momento para la inversión propia. Porque si las personas que normalmente o aprovechan el sector de noviembre y diciembre para hacer su diciembre, hacen su inversión a finales de octubre y vieron que durante los 2 años anteriores nos cerraron el país y tenemos un tema latente que es la Caja del Seguro Social y el 85-90%, si no el 99% de los panameños está esperando en qué momento se van a cerrar las calles, sin saber que cuando se cierran las calles lo que se pierden son micro, pequeña y mediana empresas. Nosotros lo decíamos todos los días que podíamos. Cuando cierran una calle, lo que hacen es que la señora María no puede abrir su fonda. No afectan en ningún momento a nadie de los que trabajan en la Caja del Seguro Social, a nadie de los ministros de Estado. Cuando cierran una calle, el panameño de a pie es el que no puede trabajar. Cuando se cierra una calle, el panameño de a pie es el que no puede desarrollar su arte o su oficio. Y esa percepción de esa incertidumbre que tenemos en este momento, ese temor a que no se sabe en qué momento va a suceder algo relacionado con la Caja del Seguro Social, es lo que tiene en este momento al sector de la micro, de la pequeña y mediana empresa, en una situación en la que ya se están dando despidos. Hablaba de la recaudación y el déficit que estamos por debajo de lo esperado en este momento. Se supone, así como él dice, deben entrar los aportes del canal, etcétera. En noviembre y diciembre, que son los meses buenos, se supone que los aportes también son buenos. A ver, por ejemplo, lo que se recoge de ITBMS, etcétera. Y la moratoria también. Y la moratoria, hay una moratoria. Hay una moratoria que debe incentivar a la gente a ir a pagar, ¿no? Debería mejorar. Yo calculo que eso va a mejorar como 300 millones más o menos que se va a poder recaudar por Cuando ustedes ven la moratoria, los números, y te dicen que tienes que pagar la mitad para poder entrar a la moratoria. Los números no mienten. Si no tengo plata para pagar en este momento y haces moratoria, tampoco voy a tener dinero para pagar. La percepción es la siguiente: no tenemos fondos. La economía no se está moviendo de manera favorable. La promesa de Chenchen no está llegando a los bolsillos de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. El dinero no está llegando a los bolsillos de los panameños. El grado de inversión, perfecto. ¿A cuáles niveles se ve el grado de inversión? ¿A dónde se ven esos fondos? Todos los porcentajes de los que estamos hablando, todo el Producto Interno Bruto, nada de eso significa que
el dinero llega al bolsillo de la micro, de la pequeña y de la mediana. Y esa percepción hace que nos mantengamos en una situación en la que se están dando despidos en este momento por la incertidumbre que estamos viviendo. Doctor Ritter. Esas personas pasarían, entiendo yo, las personas que están siendo despedidas a la informalidad, una cifra que ya de por sí es alta altísima. Estamos hablando de 47%. 47.4%. 47.4%, que es una cifra alta. En la nueva ley, o en el proyecto de ley, también ha habido muchas críticas porque si una de las aspiraciones es la incorporación de más personas a la seguridad social, esta fórmula no la incentiva propiamente esa incorporación. ¿Cuál es tu visión de eso, Ernesto? Sí, bueno, específicamente el incremento del 3% de contribución por parte del empleador, o mejor, los 3 puntos porcentuales, porque es digamos, la aportación pasa de 3.25 a 6.25. O sea, el que quiere exagerar dice está subiendo casi que al doble. O el que no la divide, de 12.75 a 15.75, porque estamos También. hablando de la parte de pensión, pero lo que paga el empleador él no lo divide entre medicina y él simplemente sabe cuánto le paga el seguro. El asunto todos los es meses. que es importante y esas contribuciones adicionales, ya sea impuestos, contribuciones laborales, la que sea, es muy importante ubicarlas en qué contexto estamos. Cuando una economía está en un contexto de crecimiento, entonces normalmente eso puede ser asimilado por el empleado o por el empleador. Por ejemplo, un aumento en la tasa de impuestos o con la contribución. Pero cuando la economía está en crisis, entonces no hay forma en que el empleado o el empleador lo asimilen. Y por lo tanto, como toda acción genera una reacción, hay una consecuencia. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Bueno, despidos o menos contrataciones o reducción de márgenes, ¿no?, de parte del empresario. Esa reducción de márgenes tiene una consecuencia también, digamos, fiscal y en otros elementos. O en ese caso estaría asumiendo las pérdidas. O también de incremento en el precio. Pero si sube el precio, la gente va a comprar menos por ley de oferta y demanda. O sea, todo eso tiene, digamos, consecuencias. Y el peor escenario para aumentar un impuesto o una contribución es el escenario de una economía que está debilitada y ese 3% es, en mi opinión, recesivo. O sea, no es conveniente. Es mejor buscar otras fuentes de ingresos que no resulten tan recesivas. Correcto. Ok, se me acaba el tiempo, pero quería hacer una matemática rapidito de esa incertidumbre que se ha mencionado aquí y de la informalidad. A ver, si un trabajador va a ganar $600 y le tengo que descontar 9.75% para la caja del Seguro Social, estamos hablando que como de 58, $59 al mes. Y el empleador, si le suben ahora 3 puntos porcentuales, estamos hablando de 15%, estamos hablando de que tiene que poner $90 al mes más o menos por ese trabajador. Ese te va a decir, contrátame por servicio profesional y no me pongas en planilla, porque así tú te ahorras $90 y yo me ahorro 50 y pico dólares, 58 dólares. Ese es un efecto adicional porque va a ser esa medida, digamos, sin querer queriendo, termina promoviendo la evasión, ¿no? Porque la naturaleza, digamos, del empleado o empleador es, mira, aquí cómo nos acomodamos para salir de este problema. Entonces, esa es una de las consecuencias que se puede dar y es una realidad. Y ese queda en la informalidad y no aporta al sistema, ¿no? Para cerrar, Franklin. Haciendo números de una manera más práctica, en la empresa no se mide en cuánto es el porcentaje. Yo lo único que tengo que saber es que para yo operar en una economía donde estoy en supervivencia, tengo que manejarme con 4 personas. Si tengo que pagar más, me deshago de una. El empresario de microempresa, el empresario de pequeña empresa no tiene esos márgenes para poder jugar con la economía. Sencillo, si yo tengo que pagar más, me deshago de una persona. Y en una economía donde estamos hablando de aproximadamente más de 90.000 empresas, una persona por empresa es un número demasiado violento como para decir que no representa un aporte negativo a la economía nacional. Sí, un comentario final. Sí, para cerrar. A ver, yo creo que aquí todos los panameños queremos que llegue el chenchen, para usar un término coloquial, ¿no? Y queremos que la economía se reactive y extrañamos las buenas épocas de la economía panameña. Y eso es posible. Sí podemos regresar a un buen estado de la economía panameña. Pero hay que trabajarlo. Y el primer paso
y esa condición absolutamente necesaria para poder reactivar la economía es sanear las finanzas. Comenzando por las finanzas públicas, y perdón por ser reiterativo con eso, pero tenemos que entrar en austeridad. Es absolutamente necesario porque no vamos a poder reactivar la economía si no resolvemos primero las finanzas públicas. Correcto. ¿Okay? Eso es una bomba de tiempo que nos puede explotar en la cara. Y segundo, tampoco vamos a poder resolver la crisis de pensiones si no sanamos las finanzas públicas. Entonces el camino está claro. Entonces yo quisiera proponer al ministro Chapman, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Consejo de Gabinete, que preparen un proyecto de ley de austeridad, que suspenda los aumentos automáticos, que suspenda los privilegios, que suspenda los dobles, triples cheques de algunos funcionarios, que suspenda todos los beneficios como dietas, viajes y una serie de elementos que elimine la publicidad estatal o que la suspenda temporalmente hasta que podamos acomodarnos nuevamente. O sea, sí se puede entrar en una austeridad y eso va a ser importante para, primero, establecernos en una hoja de ruta y poco a poco ir recuperando el camino y sí podemos llegar a ser un país próspero, un país donde la economía se dinamice y que seamos atractivos para cualquier otro inversionista. Con eso voy a la pausa, enseguida regresamos con más del Radar. Gracias por acompañarnos esta Gracias. mañana. Gracias. Amigos, en estas últimas semanas ha llovido muchísimo en todo el territorio nacional y buena parte de los sectores productivos del país se han visto afectados por estas lluvias. Esta afectación ha generado varias preguntas. Por ejemplo, hablábamos con los arroceros y nos explicaban el tema de los terrenos inundados, la maduración del arroz, otro que se pudo cosechar a tiempo antes de las lluvias, etc. Los ganaderos también han explicado algunas dificultades y escuchábamos las declaraciones de la señora Nazaret, que es de los productores de leche, y ella decía que a pesar de las afectaciones no tendría que subir el precio de la leche. Vamos a entrar en esos temas. Está con nosotros el amigo Guevara de la Asociación Nacional de la Asociación de Porcicultores de Panamá y también Anthony Martínez de Anaprole para entender un poquito sobre esto. Y la pregunta directa, ¿va a incidir las lluvias en el precio de la leche, por ejemplo, en los próximos días? ¿Qué dice Anaprole? La respuesta directa de los procesadores, Eduardo, es no. No debe tener ningún impacto en el precio del consumidor. Efectivamente, nuestra preocupación, como bien lo declaró nuestra presidenta, es el porcentaje de reducción en la producción y que va aunado a otros elementos. Por ejemplo, esa crisis climática desató una afectación en los caminos de producción. Directamente incide en lo que hace, en las tareas que hace el productor en campo. Por eso entonces que se ve una reducción, pero los inventarios, que el consumidor esté tranquilo, nuestros inventarios están totalmente saludables y no debe traducirse en un impacto al precio que busca la leche el consumidor en el supermercado. En el camino, es decir, de aquí a futuro, usted habla de inventarios, lo que tienen, pero Sí. ¿qué esperan ustedes para los próximos meses considerando lo que pasó? Nosotros, efectivamente, en las condiciones climáticas, Eduardo, tiene que haber un trabajo mancomunado. Gobierno, productores, industria, tenemos que hacerlo. Y estamos esperando justamente el inventario del Gobierno Nacional para ver el grado de afectación que tuvimos principalmente en Chiriquí, también en la zona central del país, y estamos tratando de desarrollar un mecanismo en el cual nosotros podamos asegurar en los próximos meses una estabilidad de esa producción. Sabemos que va a venir un fenómeno de la Niña que se va a extender hasta marzo y eso también el productor tiene que tomar esas contingencias, pero no vemos a largo plazo que la producción y que el costo principalmente, que es lo que al consumidor le afecta directamente el bolsillo, se deba traducir en un incremento. Hablemos un poco, y para hacer algo de docencia, yo hablo con Tedman en Chiriquí, él produce leche grado A y me explica un tema con la producción de leche grado A, pero si hablo con la cooperativa de Valle Riquito, que ellos hacen queso, Sí. muy buen queso, pero ellos compran creo que leche grado C y son otros clientes los que tienen. ¿Cómo va a afectar esto el tema entendiendo que hay leche grado A, grado B, grado C y productos derivados de leche? Creo que algo que debemos aclarar al consumidor es que el productor grado A es un productor tecnificado.
toda su finca, no hay incidencia manual allí. El productor grado B es un productor que tiene menos tecnificación. Y el grado C, evidentemente, por su mayoría, no tiene un grado de tecnificación. Entonces, por eso, toda la producción grado C va destinada principalmente a la quesería. Esa quesería, nosotros hemos, en términos preliminares, buscado un porcentaje entre el 15 al 20% de la afectación que tuvimos en esas semanas de lluvias en Chiriquí, y estamos preveyendo que eso vaya disminuyendo paulatinamente, que no tenga una afectación, pero sí el productor grado C es un productor más vulnerable, más pequeño, y que evidentemente tiene que contemplar estos cambios climáticos que no van a detenerse. Él tiene que hacer una reestructuración en finca de la mano con el gobierno nacional, de la mano con la industria, para poder encontrar un punto de equilibrio y que no disminuya. Lo que no queremos es que el productor nacional y la producción de leche nacional desaparezca. Ok, y también el país, ¿no? Usted hablaba de grado A y grado C, entiendo el tema. Chiriquí, grado A, y en provincias centrales, Azuero, eso que se inundó en Tonosí, grado C, que son lo de las queserías, ¿no? En su mayoría. El 70% de la producción de leche grado A del país, el 70%, perdón, Eduardo, de la producción de leche del país viene de Chiriquí y en su mayoría es grado A. Evidentemente, en estas zonas de Centrales, Herrera, Los Santos, allí está una cuna de producción de leche grado C y se destina a la quesería. Hay un punto importante en la provincia del Darién que también se está convirtiendo en un sitio importante para el desarrollo de la ganadería lechera, que es la zona de Tortí, Chepo, Darién. Es una zona que vemos con muy alto potencial, pero que necesita nuevamente desarrollar caminos de producción y líneas para que esa ganadería crezca. Quiero irme ahora al tema de los porcicultores, porque se creció el río La Villa y en los reportes decía que se ahogaron los puercos. Literalmente era lo que nos decía el reporte de la noticia. Señor Guevara, buenos días, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué le ha pasado a los porcicultores ahora con el tema de las lluvias? Bueno, sí, primero que todo, gracias por la oportunidad y poder llevar pues la información a todos nuestros compañeros productores que hasta el momento no han recibido ningún apoyo del gobierno nacional. Si bien es cierto lo que mencionas, las orillas, las riberas del río La Villa han sido el área más afectada. Hace 2 años se dio una inundación que pues tenía muchos años ya que no se daba, más de 20 años que no se daba, pero ahora nos dimos cuenta ya que esto es recurrente y realmente la mayoría de los productores tuvieron la oportunidad de salir del área y reubicarse, pero las condiciones no son las mismas para todos. Siempre habían una cantidad de compañeros que no pudieron mudarse y fueron bastante afectados. Entonces, en el inventario que tenemos, alrededor de 60 familias en todo el país, vuelvo y repito, el foco de mayor impacto fue en las riberas del río La Villa y no solamente ahí en Los Santos, sino también en Herrera, la área que le dicen la Herradura, en el área de Monagrillo, el área de Las Minas, en el área de Tonosí también en Los Santos, fueron las áreas más afectadas, en el área de Darién también fue afectado y realmente lo que nosotros apelamos al gobierno es que se busquen los mecanismos. Esta gente son dueños de tierras, propiedades, pero no se encuentran pues bien ubicados. Hay que buscar la manera a través de los bancos de dar el financiamiento para que los compañeros puedan acceder a tierras más propicias pues, para trabajar. Y regresando un poco a la pregunta que le hacía a Martínez, ¿se afectó la producción nacional con estas lluvias y qué tanto afectó esto a la producción nacional? Bueno, realmente no. Más que todo el daño es socioeconómico, ¿no? Son personas de muy bajos recursos, que ese es su modo de vivir, así que representa un pequeño porcentaje de la producción nacional. Los productores tecnificados, que es la gran mayoría de los productores nacionales, se encuentran pues en fincas que no fueron afectadas. Pero nosotros, más que todo, el agua, el invierno, cuando es en exceso, el mayor perjuicio que hay es que tenemos que prepararnos para que enfermedades respiratorias, microorganismos proliferen en estos tiempos. Entonces nuestra asociación da la capacitación para que nos adecuemos para el cambio climatológico. Doctor Ritter. Bueno, todo esto nos lleva al debate que ha habido durante estas semanas, que es la producción de puercos, en este caso, en víspera de la Navidad. O sea, el gran debate que ha habido de si se debe o no importar y si se va o no importar para los jamones de la Navidad. Sé que es un tema que a lo mejor excede
las pretensiones de un programa como este, pero es la inquietud que tiene la gente sobre si va a verlo o no, y sobre todo la manera como, desde mi perspectiva, de alguna manera se ha ido desnaturalizando el papel del Instituto de Mercadeo Agropecuario. El papel del Instituto de Mercadeo Agropecuario nació para, su nombre lo indica, mercadear los productos agropecuarios de Panamá, garantizarles ciertos precios, cierta seguridad en la producción, pero de alguna forma fue mutando también hacia un importador de productos agropecuarios. Ahora mismo estamos, y escuché durante la semana la discusión de si ameritaba o no la importación, si iba a haber o no producción nacional suficiente para la demanda que se produce siempre en esta época navideña, y quisiera que nos hicieras una aclaración o un análisis de esta situación tal como está hoy y cómo la prevén para el mes de diciembre. Sí, mire, hay que aclarar, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es la producción nacional, nosotros proveemos al mercado nacional de materia prima, y otra cosa es proveer a la población de producto terminado, en este caso menciona el jamón picnic, que es lo que se utiliza pues para la fiesta navideña. Nosotros como productores nacionales, déjenme decirles que representamos el rubro porcino, el rubro que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, desde que se firmó el tratado. A pesar de esa condición nefasta para la producción nacional, hemos venido creciendo. Les puedo decir que en el año 2012 la producción de cerdo nacional andaba por los 463.000 toneladas en ese año, y ahora en el año 2023 producimos 687.000 toneladas. Eso significa de que ha habido un aumento que, si lo comparas con el año 2012, 48.3%, lo convierte en el rubro pecuario con mayor crecimiento. O sea, nuestro rubro provee la materia prima de forma exitosa. Okay. Nosotros por años habíamos aspirado de que para llenar el vacío o la situación dramática que representaba el TPC con las importaciones, que desde el año 2012 ha venido golpeando la producción nacional y rebasando unas cuotas de importación que fueron diseñadas para no golpear la importación, para la producción nacional. Se diseñó que los primeros años solamente eran 1.500 toneladas. A nosotros nos bautizaron ese primer año con 7.000 toneladas. O sea, por encima de lo que la OMC recomendaba para no hacerle daño a la producción nacional. Y de ahí sistemáticamente, año con año, se vinieron activando todos los mecanismos de salvaguarda para proteger, pero nunca se protegió. Entonces, desde este punto de vista, le puedo decir de que nosotros aspiramos que para contrarrestar esto, se comprara producto nacional y no se importara, porque venía dándose esta práctica, como usted dice, de importar jamones, favoreciendo a los productores de otros países. Correcto. Entonces, se dio en el gobierno pasado durante 4 años. El primer año y el último año debido a los cierres, esa importación, esa actividad de jamones no se hizo. Entonces, igual ahora en este 2024 tampoco se hizo la convocatoria para que productores y industrias tuvieran un mecanismo de aporte y comercialización del producto y tuviéramos una Navidad en este 2024 100% nacional. Eso no se dio. Se advirtió, pero no se hizo. Entonces nosotros tenemos que ser claros de que nosotros en la cadena agroalimentaria del cerdo se aprobó la importación de 2.000 toneladas de cerdo, de las cuales 1.000 ya eran productos terminados, procesados, y 1.000 materia prima para que la industria pudiera llenar ese vacío y tener también la industria. Aparte de eso, Lima también quiere proveer a su mecanismo de comercialización y distribución, que también lo vemos bien. Proveer a las familias de bajos recursos de esa noche navideña de un producto que es tradicional. Entonces ellos solicitaron la importación de una cantidad de cerdo. ¿De cerdo o de jamones ya terminados? De jamones terminados. ¿Sí? La industria nacional se comprometió a proveer producto nacional a ellos ya terminados 85.000 piezas. No sé con cuánto cumplió. Pero entonces ellos procedieron a importar. No sé qué cantidad importó de Lima, pero lo que va a importar de Lima es producto de afuera, no es producto nacional. ¿De dónde traen ese jamón usualmente? Normalmente de Estados Unidos, Canadá.
De Estados Unidos. ¿Y qué tal? O sea, a ver, quiero, sin hacerle la propaganda a usted, el jamón, preguntando, el cerdo panameño, de esa tecnificación que usted ha hablado y ese aumento de los últimos años, estamos hablando de un cerdo de buena calidad. ¿El jamón que nos traen es buen jamón o es un jamón viejo? ¿O qué saben ustedes del tema ese, por favor, Mire, para entenderlo? En esa lucha que tuvimos en los años anteriores para que se diera lo que se dio en el gobierno pasado, en otros gobiernos, nosotros llevamos muestras a la Universidad de Panamá y nos examinamos que habían productos que tenían 2 años de estar congelados, simplemente se reempacaba. O sea, el gran negocio, todo el mundo lo sabe, el gran negocio es importar jamones para estos tiempos. Entonces, realmente no es un producto que se pueda comparar desde el punto de vista de calidad, y nuestra lucha siempre ha sido no prohibir importaciones, sino ordenarlas y reglamentarlas para que se vea la diferencia de lo nacional con lo importado, que es la lucha que siempre hemos mantenido, que el producto importado que llega, que se descongela, aquí entran 20.000 toneladas de cerdo todos los años de afuera, se descongela, se vende como fresco. Entonces nosotros en eso hemos enfocado la lucha, sino no solamente decir no se importe, sino vamos a diferenciar calidades. ¿Cuánto cerdo se consume en Panamá y cuánto se produce en Panamá? ¿Qué tanto, o sea, completamos la demanda nacional o nos falta? Mire, en Panamá se están produciendo el año 2023 61.000 toneladas de cerdo, pero nos comemos por todo 80.000 toneladas. Faltan 19. Sí, 29. pero no es que Sí, faltan. 19, ajá. No es que faltan. Eso cuando tú sumas esas dos y lo divides entre 4.2 millones, te da un consumo per cápita de 19 kilogramos por persona, el más alto de la región. O sea, el pueblo panameño nos agradece la producción que tenemos. Te repito, pues, de que el producto importado no es que falta, no es que nos faltan 19.000, sino más bien lo que sucede es que no hay la garantía de producir más porque se firmaron estos tratados de una manera que nos desplazan en el año 2026 a cero arancel y sin cuotas. Entonces, tú lo viste en la pandemia, que en la pandemia no se trajo, no se podía traer y consumíamos lo nacional y no hizo falta. Es más, seguimos todavía vendiéndole al gobierno para abastecer porque teníamos excedente. O sea, la válvula que dice somos autosuficientes o no es ordenar las importaciones. Muy bien. La producción de leche y de otros derivados, hablamos de leche por mucho rato, pero la producción de leche y otros derivados, ¿está garantizada también? Eduardo, fíjate que nosotros tenemos una relación directa con los productores que nos permite tener esa garantía de que el productor está haciendo su trabajo en el campo. Sin embargo, sí se necesita un factor clave que es la asistencia técnica. Rescato las palabras del doctor porque sí hemos evidenciado que se necesita un acompañamiento para potenciar en todas las categorías del productor de leche panameño y nos preocupa un tanto esa desaparición sobre todo del productor grado A. Necesitamos programas que acompañen, que asistan al productor en finca y que ayuden a potenciar. Panamá tiene uno de los más altos estándares en la calidad y la normativa del sector lácteo a nivel internacional, evidenciado y de alguna manera por herencia de los Estados Unidos, lo cual nos coloca en los altos niveles para poder tratar algo tan sensitivo como lo es el lácteo y sus derivados. Sin embargo, sí se necesita apoyar al productor nacional. Esa tecnificación es muy difícil. Yo conversaba con Manolito es Agro TV, el programa que dan antes de la misa, antes de este programa, y me decía Manolito que en Brasil hay unas ordeñadoras portátiles y que el ganadero solo tendría que tirar un piso para cuando ordeñan a la vaca no esté en piso de tierra, sino en piso de cemento, y la ordeñadora para que no sea contacto manual, sino con una máquina y con una inversión relativamente pequeña pueden pasar de grado C a grado A. Es muy difícil lograr eso que me explicaba Agro TV antes de empezar el programa. Va a depender mucho de la categoría. Por ejemplo, cuando tienes que luchar con efectos climáticos, sobre todo en la zona central del país, o por ejemplo, con los costos de producción de Darién versus Chiriquí, hay una serie de diferencias que cada productor percibe. Y también una de las cosas que nos hemos dado cuenta es la educación de la administración de la finca.
Eso es sumamente importante. No es difícil cuando se buscan los mecanismos, pero tiene que haber un acompañamiento, sobre todo porque hay una cantidad de fincas importantes a nivel nacional y tenemos que tratar cada uno de los casos según la dimensión y la proporción que ese productor genera en finca. Me voy a quedar con eso. Quiero preguntarle a la gente de los porcicultores, bueno, me queda un minuto todavía. Oiga, me dicen que por qué el rabito lo traen de afuera. La gente que come el rabito de puerco. No, es que hemos hablado del jamón y el jamón es jamón picnic. Las patas de adelante del cerdo, pero uno come chuleta, come el baby back, come el jamón de pierna y la gente de Panamá come rabito. Y el rabito entonces dice que lo trae de afuera. Voy a aprovechar esa pregunta para meter una cuña en contra de las importaciones. No, se trae de afuera porque el cerdo nada más trae un rabito. Y los volúmenes de producción de los países grandes, desarrollados, los países grandes que producen volúmenes grandes de cerdo, el sacrificio es grande y a ella no le gusta tanto ni el rabito ni la patita. Aquí no comen rabito y no comen patita como en Panamá, ¿no? El sauce y el rabito en el poroto. Pero imagínate, como no lo comen, es el producto más barato que tú encuentras, por ejemplo, en Canadá. El rabito que llega aquí casi todo llega de Canadá. Es lo más barato que tú encuentras, cuesta centavos. Y adivina qué. Y es producto importado. Llega aquí más caro que el puerco liso. Entonces el producto importado no es que es más barato. Nunca ha sido más barato. Casi que el 30% de lo que nos estamos comiendo, el 25% viene de afuera. Y si fuera así, fuera más barata la comida. Y no. Me voy a quedar con eso. Gracias por acompañarnos. Y qué bueno que los canadienses no coman rabito, pero que sí que nos lo vendan al precio de un producto, como usted dice, que es lo más barato que tienen allá, ¿no? Me voy a quedar con eso. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Es el momento de ver qué nos trajo Hilde Sucre desde Aguadulce, la caricatura de hoy en el radar. Y ahí está el señor con sombrero en la pedrada. ¿Cuál es su propuesta para las reformas a la Caja de Seguro Social? Desde el podio, con bastón, y dice, ninguna. Yo solo vine a desahogarme. Doctor Ritter. Guarda mucha relación con la expresión que usó el presidente, un poco despectiva con relación a las personas que van allá, porque en efecto, sí hay personas que han ido para desahogarse, han ido a expresar su voluntad. Uno no puede pensar que 600 y tantas personas que se inscribieron para hablar y para opinar, son las 600 personas van a tener una propuesta científica, financiera para la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social es la institución de los panameños, la más representativa, la que tiene entre sus beneficiarios, entre cotizantes y beneficiarios, como señaló el licenciado Blandón en este programa, más de 3 millones de personas, con más de 3 millones de panameños, de manera que es algo que las personas sienten muy íntimamente, y que hayan ido a la asamblea me parece que es una práctica importante, inusual en América, en las democracias latinoamericanas, que se abra un espacio para que todo el que quiera pueda ir a hablarle directamente a los legisladores, en este caso a los diputados. Pero me pareció, Eduardo, que hicimos un programa, o se hizo un programa, hicieron los panelistas un programa con mucha docencia, se arrojaron muchas dudas sobre el cronograma que se ha impuesto el presidente, el gobierno y la asamblea de terminar esta discusión o esta aprobación de la ley de la Caja del Seguro Social antes del 31 de diciembre. Cada vez más surgen voces diciendo esto puede que no ocurra, no lo llevemos a marcha forzada y no dañemos una experiencia tan formidable como la que tenemos los panameños de tener una asamblea abierta para que todo el que quiera pueda ir a hablar, tratando de forzar la situación. Si los tiempos dan, si ya la gente no va, si la gira por el interior no resulta tan difícil y se pueda dividir el mecanismo que sea, pero lo peor que puede ocurrir es convertir una experiencia extraordinaria como esta en que la gente sienta que fue una burla y que a marcha forzada se apruebe el proyecto de ley. Esto es demasiado importante como para dejarlo a una
a una simple maniobra legislativa para cortar los términos. Yo debo coincidir con algunos de los planteamientos que se hicieron en este programa. Por ejemplo, el exdiputado Blandón mencionó que cuando se reunieron como presidente de partido político con el presidente de la República, les hablaba de la percepción de los panameños con la Caja del Seguro Social. Y es cierto, si yo le digo a usted, voy al seguro, usted lo primero que pensará es que voy a una cita médica o que voy a atenderme. Y puede ser que vaya a meter los papeles de la jubilación o a afiliarme o a hacer cualquiera de los otros trámites. Y la docencia que hay que hacer, lo mencionábamos, sobre los distintos programas de la Caja del Seguro Social. Se está discutiendo las jubilaciones y pensiones. Y hay gente que se pone brava por los $6.000 de salario de una funcionaria, pero esa plata sale del programa de administración, no del de las pensiones. Otro se queja de que no le hicieron el electrocardiograma o que no le pagaron el tema de las medicinas a tiempo a los proveedores y la medicina no estaba. Eso sale de otro programa, o sea, no es la misma plata, aunque siga siendo la Caja de Seguro Social. Y uno desde afuera, se están botando la plata en una cosa cuando me están pidiendo a mí que ponga más plata en otra. Yo creo que entender esa parte y hacer la docencia necesaria, ahora estamos en apuro de lo que no se hizo en 15 años de explicar cómo era la Caja de Seguro Social para esta discusión. Y me pareció igualmente, para cerrar este segmento, Eduardo, que la participación tanto de Bazán como de Franklin fue importante porque hace también docencia sobre el estado de las empresas, las empresas pequeñas de Panamá que son las que emplean el altísimo porcentaje de los panameños, las dificultades en las que se encuentran y las dificultades que encuentra hoy las finanzas públicas. Estos son todos elementos que hay que tener en cuenta entrando ya, como vamos a entrar la próxima semana, al mes de diciembre, para saber que vamos a tener un mes de diciembre a lo mejor complicado, pero con la esperanza de que ese diciembre que vamos a tener no lo compliquen adicionalmente con apresuramiento y que más bien tratemos de llevar esta última parte del año, que no hemos tenido final de año bueno desde hace algunos años, porque siempre hay algo que ocurre. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana, amigos de todo el país. Este ha sido El Radar. Que tengan excelente domingo.